Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Este espacio de Noticias Monumental, en donde analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tendremos el programa dividido en dos. En primera instancia nos acompañará durante alrededor de 20 minutos don José María Figueres, el candidato de Liberación Nacional, con quien tuve una entrevista hace 10 minutos prácticamente que la terminamos, y se las quiero mostrar a ustedes. Y después de esa entrevista voy a compartir con un grupo de liberacionistas con mucha experiencia en el partido, don Roberto Gallardo, don Alex Ibaja, don Carlos Roversi, don Francisco Antonio Pacheco, sobre el futuro del partido. Entonces permítanme nada más que que hayamos arrancado la transmisión en el Facebook Live, con el fin de que ustedes puedan darnos su opinión sobre las declaraciones del expresidente Figueres, que hoy es oficialmente el candidato del Partido Liberación Nacional. Así es que vamos a observar y a escuchar a don José María, y regresamos en unos minutos con don Roberto Gallardo, don Alex Ibaja, don Francisco Antonio Pacheco y don Carlos Roversi. 2:04. Vamos a la entrevista. 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenas tardes. Me acompaña esta tarde el candidato presidencial de Liberación Nacional, don José María Figueres. Don José María, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Don Randall, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la gentil invitación y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, que nos acompañan en este programa de don Randall. Felicidades, primero, felicitaciones. ¿Cómo vio la precampaña de Liberación Nacional? Supongo que mucho menos cruenta que hace 4 años. Ya casi regresó. Yo pienso que completamente diferente a la de hace 4 años, Randall. Vamos a ver, uno de todo tiene que aprender de las experiencias positivas y de las no tan positivas. Y yo aprendí con respecto a la campaña anterior, que fue una campaña extremadamente confrontacional, de la cual no me siento particularmente orgulloso en ese sentido, de que ese no es el camino. Mucho menos cuando el país está, como está hoy, al borde del precipicio, requiriendo que más bien nos pongamos de acuerdo, busquemos puntos de unión y de concertación para poder avanzar con el concurso de todas y de todos. Y por eso es que desde el primer momento decidí, Randall, que quería poner toda mi fuerza, todo mi empeño, mi espíritu en lograr la unión de liberación, y después ya en esta etapa empezar a conversar con los diferentes sectores nacionales para también que unamos a la familia costarricense. El país nos necesita a todas y a todos. A mí le confieso que me llama la atención. He escuchado todas las entrevistas que usted ha dado desde anoche, y realmente le siento un espíritu muy conciliador y unificador, tengo que reconocérselo. Pero a veces don José María, siento que ya escucho a quien ganó la elección y es un presidente electo. ¿Está tan seguro, digamos, de ganar la elección, o quiere empezar a construir acuerdos por si eso pasa desde ya? Randall, me parece que la convención de ayer, que por cierto para mí es la convención más importante en tiempos modernos de Liberación Nacional, ciertamente me parece que también es la de más amplia participación, sobre todo si usted toma en consideración la pandemia, las dificultades de votar con el estricto apego al protocolo sanitario y también la restricción vehicular. Me parece que esos casi 400,000 votantes de ayer marcan un piso, pero es un piso que está lejos todavía de garantizarnos un triunfo electoral, y por lo tanto soy el primero en decir que necesitamos de aquí en adelante forjar las alianzas necesarias, dar a entender nuestros puntos de vista
y nuestros compromisos de llegar a ser gobierno para poder llegar a aglutinar a las y los costarricenses que nos permitan ir a ser gobierno. Yo no sé si lo sabe, José María, yo soy una de las personas que lo ha criticado por faltar a la mayoría de los debates, supongo que lo sabe. Y... Lo sé, don Randall, porque cuando usted habla, puedo decir que Costa Rica escucha. Hombre, muchas gracias. Y por lo tanto lo sé que me ha criticado y lo sé que también ha hecho preguntas al podio. Una pregunta, ahorita se hago para tener respuesta. Pero sí. Pero en eso yo quiero decirle, Randall, que no quiero que para nada interprete eso como una omisión o un descuido de mi parte o como un desprecio de lo que usted hace por el periodismo nacional. Si en algún momento, Randall, de la historia de nuestro país necesitamos un contrapeso importante a las redes sociales, que sea un periodismo serio que analice las cosas, es hoy en día. Falté algunos debates porque he querido coger la parte de las comunicaciones por etapas. En la primera etapa de esta campaña me dediqué a más de 85 o 90 Zooms con diferentes sectores y territorios en el país. Me parecía que era importante establecer una comunicación directa con las y los costarricenses. Después entramos en la época de los debates y acepté una invitación del grupo Repretel, al cual pertenece esta prestigiosa cadena de radio, para que pudiéramos participar. Y de aquí en adelante, don Randall, estoy a la orden suya y de los otros medios de comunicación. Me parece importantísimo dar a conocer las ideas y las cosas que queremos hacer. No, muchas gracias. De hecho, mi pregunta, se lo confieso, no iba enfocada en un reclamo, ni siquiera a un reclamo general, porque sé que no solo faltó el debate de Monumental, sino quería enfocarlo hacia el futuro. Entiendo la estrategia de decir, primero me voy a concentrar en la discusión con la gente y con los sectores. Mi pregunta era si ya en esta parte de la campaña, ahora sí, veremos al que siempre hemos visto, José María, a un hombre abierto con la prensa, que acude a todos los debates. Don Randall, estoy a la orden suya. Lo único que le puedo prometer es que no creo que vaya a tener todas las respuestas todo el tiempo a sus preguntas, porque reconozco mis puntos flacos. No soy una persona erudita en todos los temas habidos y por haber. Se lo diré con franqueza cuando no tenga una respuesta sobre lo que usted me pregunte, pero en ese sentido es entonces también mi afán de verme complementado en una trayectoria como la que vamos, en donde conformemos a un equipo muy bueno de mujeres y de hombres, que no solamente venga de Liberación Nacional, sino que también pueda venir de otros sectores. Claro, de hecho yo recuerdo las entrevistas con usted han sido particularmente entretenidas, y sí que para usted también, pero ahora que... La verdad que sí, porque sí, es cierto, la última vez se vio mucho, por ahí ando dando vueltas un extracto, pero son entretenidas, indudablemente. Pero ahora que me dice lo de los puntos flacos, que le agradezco además que lo acepte así, ¿cuál considera usted que es un punto flaco, no desde el nivel personal, sino en general desde el conocimiento, con el fin de que necesite reforzarlo con un equipo más fuerte, José María? Bueno, yo pienso que uno de los campos que fallamos de manera importante cuando estuvimos en el primer gobierno fue precisamente el campo de la comunicación de las ideas, cosa que hoy me parece que es muchísimo más importante. Lo que pasa en eso, Randall, me parece, es que cuando cualquiera de nosotros está pensando en un reto, busca diferentes opiniones con respecto al problema, lo está pensando y lo está madurando para tomar una decisión, uno llega a pensar que el conocimiento que se adquiere con respecto a ese problema específico es compartido por la población, y eso no es así. Las personas nos ocupamos de nuestras vidas. Hoy en día el costarricense la está viendo palitos, primero con respecto a la crisis sanitaria, después con respecto a la crisis
económica. La atención de las y los costarricenses están en su cotidianidad. Y entonces ahí me parece que necesitamos hacer un esfuerzo mucho más importante en el campo de la comunicación. Me parece muy interesante la coincidencia entre las preocupaciones de una persona que puede ser presidente de la República de nuevo y la cotidianidad de la gente. Y yo me estudié con mucho cuidado, don José María, su plan de acción política, entendiendo que es eso, un plan de acción política y no un plan de gobierno. Pero quiero confesarle que me llamó mucho la atención una idea que usted tiene sobre la exportación de los servicios de salud. Sí. Y le quería pedir que nos ampliara, porque aunque me pareció novedosa, se lo confieso, y me llamó la atención, no entendí el rol que pudiera tener la caja, que tiene que ver con la cotidianidad de los costarricenses, claro, en ese plan que usted tiene. Con muchísimo gusto y gracias por la pregunta. Yo pienso que el turismo en el mundo, que va a regresar, y por eso la necesidad urgente de apoyar al sector turismo ya, que no se nos caiga, va a ser un turismo que después de la pandemia busque medio ambiente, salud y bienestar. Medio ambiente, salud y bienestar. Costa Rica tiene algunos elementos importantes para poder participar y ahondar ese mercado. Para empezar, tenemos una buena credibilidad nacional e internacional con respecto a lo que ha sido el tratamiento de la salud. Nuestros índices de salud como población y como país son equivalentes a los de cualquier país desarrollado. Segundo, Randall, tenemos de las 5 zonas azules en el planeta, la más importante, partes de Santa Cruz, Nicoya, Ojancha y Nandayure, que están situadas a la par del aeropuerto Daniel Oduber. Tercero, ya tenemos el inicio de esa posibilidad a través de muchas y muchos ciudadanos de Estados Unidos principalmente, que están viniendo a hacerse tratamientos odontológicos y cirugías que tienen que ver con estética a nuestro país. ¿Por qué entonces no avanzar hacia una gran alianza público-privada entre la Caja Costarricense del Seguro Social, los hospitales y clínicas privados, los doctores y especialistas que están en el campo de la práctica privada, para convertir a Costa Rica en el centro o en la capital de la exportación de servicios médicos de este continente? Al sur de Costa Rica tenemos 500 millones de habitantes, que algunos tienen poder adquisitivo, pero que no encuentran la calidad de los servicios médicos que quisieran en sus países. Podrían venir a Costa Rica. Y al norte tenemos otros 500 millones de habitantes, de los cuales 300 millones en Estados Unidos. Una población cada vez más longeva necesita tratamientos cada vez mayores de prestación de servicios de salud y muchas veces no los pueden pagar. Costa Rica puede hacer eso, pero si lo hacemos con la Caja, en el centro de esta alianza público-privada, nosotros no solamente estaríamos creando aquí oportunidades para las personas que se dedican al campo de la salud, oportunidades profesionales importantes, sino que también para que la Caja tenga renovados recursos y que pueda invertir esos recursos en la modernización de sus equipos, de las plantas físicas, de los hospitales, de todo lo que se requiere. ¿Quién sale ganancioso? Los costarricenses. No es que vamos a quitar campo a ningún costarricense por atender a un turista médico, pero podemos aprovechar los recursos del turista médico para entonces mejorar las instalaciones de la Caja. Claro, o subcontratar la Caja a una clínica privada. Por ejemplo, otro ejemplo, Randall, quirófanos en nuestro país operan durante el día. ¿Y qué pasa durante la noche? ¿Por qué no tenemos un segundo turno? Le damos más trabajo a especialistas en el campo de la salud, y el gringuito que necesita venir a reponerse una cadera a 2/3 partes del precio que le costaría en Estados Unidos, pues se levanta a las 2 de la mañana porque la operación le toca a las 3 o a las 4. Es decir, es buscarle nuevas oportunidades económicas, crear oportunidades de trabajo al país en campos donde tenemos ventajas comparativas importantes y en donde hay un mercado global al cual podemos atraer.
Yo tengo la seguridad ahora que escuché su compromiso de que vamos a tener mucho tiempo para hablar de sus propuestas. Enfocándome en el futuro político inmediato, ayer hay al menos 3 de los 4 contendientes suyos que lograron, digamos, resultados importantes en la Convención Liberacionista. ¿Cuál va a ser el papel de ellos? ¿Va a negociar con ellos? Supongo que ya hablo por teléfono con todos, pero digamos, va a negociar con ellos, y se los digo en orden: don Rolando, don Roberto, don Carlos Ricardo, y no sé si don Claudio, que en la última entrevista que tuvo conmigo me dijo, si no fuera yo, quiero que sea José María. Entonces, debe estar muy feliz también. Bueno, para mí los 4 precandidatos son importantes. Yo los escuché pronunciar ideas que me parecen interesantes en sus diferentes intervenciones, y me parece que de eso deberíamos de recoger. Algunos de ellos han avanzado con grupos de estudio de algunos de los retos nacionales, otros tienen una amplia experiencia en el campo político, don Carlos Ricardo, por ejemplo, o don Roberto Thompson en el campo municipal, don Rolando, que se ha dedicado toda una vida al estudio de muchos retos que tiene el país, y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Tiene soluciones creativas, ¿verdad? Tiene ideas diferentes que me merece toda mi atención. Entonces, esta semana quiero conversar con ellos, quiero hablar sobre las ideas que tienen, los programas, qué habrían hecho si fueran el candidato de Liberación Nacional, porque me parece que eso también hay que recogerlo, y tener una conversación en la cual pienso transmitirles nuevamente la invitación a que se incorporen de lleno a la campaña. ¿Con qué metodología va a ser las reuniones? ¿Se va a reunir con cada uno por aparte? Con cada uno. Me parece que lo que corresponde son reuniones individuales, donde podamos profundizar. No una reunión corta, una reunión del tiempo que sea. Claro. En este proceso de unir a Liberación Nacional, mis reuniones con Rolando González, con Antonio Álvarez, con Fernando Zamora y con Guillermo Constella tuvieron esa naturaleza. Y yo pienso que nosotros podemos sentarnos, entendernos y buscar la manera de participar hacia el futuro. Pienso, si usted me lo permite, don Randall, que una parte importante de ese número de votantes que tuvimos ayer, que nadie se lo esperaba, Randall. Efectivamente. Nadie, ninguno de nosotros se lo esperaba. Yo pienso que una parte importante de ese número se debe precisamente a que en esta convención las y los costarricenses vieron a un grupo de personas con experiencias variadas dentro de Liberación poder sentarse a debatir, exponer diferentes ideas y no agarrarse del cuello entre ellos. Y a mí me parece que eso fue bien recibido por el país y que eso ayudó a la votación que tuvimos ayer. Sí, de hecho es muy interesante el tema de don Rolando Araya, porque en la convención del 93 era uno de sus rivales. Efectivamente. Así es, era José Miguel Corrales, Margarita Penón y don Rolando. La diferencia es que don Rolando creo... Y don Juan Antillón. Claro, don Juan Antillón, don Rolando ganó el 1.5% de esa convención, que usted se llevó con un 53% en esa ocasión, y que después terminó siendo presidente de la República. Un día estos, viendo el debate justamente del Grupo Repretel, y aquí le voy a contar una historia referente a usted conmigo. La primera vez que usted regresó a establecerse ya en el país, me dio una entrevista, y yo me acuerdo, don José María, lo bombardeé con su pasado, lo bombardeé. Después tuve otra entrevista con usted ya como precandidato, y cuando me senté a planear la entrevista, mi reto personal era no volverle a tocar los temas que ya le había tocado en una entrevista, y creo que lo logré con bastante éxito. Sin embargo, el otro día en el debate vi que la primera pregunta que le hicieron era sobre su pasado. Sí. Y usted y yo podemos diferir un poco en las formas de responder, pero quiero preguntarle sobre ese punto. ¿Está cansado ya que le pregunten esas cosas? Porque le preguntaron una cosa de Alcatel y usted respondió, sí, pero yo lo que quiero hablar es de los CEBAIS tecnológicos y no sé qué. Lo entiendo, lo que quiero preguntarle es una valoración personal. ¿Ya está cansado de eso? Porque no sé, yo se lo pregunté, pero digo, todos los colegas se lo habrán preguntado en algún momento. Bueno, primero respondí a la pregunta con algunos hechos, porque lo que han hecho falta son hechos y no medias verdades o insinuaciones que se han propagado en el país a lo largo de muchos años. Y después mencioné que quería hablar de futuro. Lo que me parece es que
realmente se lo digo, me parece que usted está cansado de hablar de eso. Bueno, sí, estoy cansado, pero no estoy cerrado. Y yo, ¿verdad? Digo, cuando se lo preguntarán, se lo preguntarán, pero por dentro uno puede pensar, ay, otra vez. Bueno, pero Randall, vamos a ver. Estamos en el mundo en que estamos. Si alguna o algún periodista quiere enfocarse en esos temas, con muchísimo gusto le voy a responder. Yo he escogido en mi vida, a estas alturas del campeonato, si podemos usar términos futbolísticos, que quiero ser una persona mucho más propositiva, quiero escuchar a las personas en lugar de solamente oírlos, quiero concentrarme en lo que podemos construir juntos y no buscar cómo nos destruimos, porque me parece que para eso está el país, porque además, Randall, en los países que he estudiado, porque me han interesado desde el punto de vista de los logros que han alcanzado, esos son países que se caracterizan, como usted bien lo sabe, porque han llegado a grandes acuerdos nacionales y sobre la base de esos acuerdos y de un diálogo muy propositivo han logrado mejoras impresionantes. Quiero que en Costa Rica aprovechemos la crisis, Randall, o más bien la salida de la crisis, para dar un gran salto adelante. La historia de la humanidad demuestra que cuando hemos atravesado grandes crisis en el planeta, casi siempre hemos podido dar un gran salto adelante. ¿Y por qué no lo vamos a dar en Costa Rica? Don José María, me quedan dos preguntas nada más. ¿Cómo avisora la campaña? Porque, ayer fuimos testigos de unas elecciones en Perú que han partido a Perú a la mitad completamente. Y yo recuerdo las de 2018 aquí, era una locura completa, sí, era una cosa similar. Pero ya Liberación define su candidato, usted. El PUSC lo hará el 27 de junio, pero tiene solo 3 precandidatos. El PAC tendrá 5. Pero hay algunos outsiders, más o menos, de la política, Carlos Valenciano, Eli Feinstein, hay otros que han construido cierto liderazgo, Fabricio Alvarado. Claro. ¿Cómo avisora esa campaña presidencial, José María? Bueno, pues... Rodolfo Pisa, perdóneme, lo olvidé, pero vendrá con Unión Nacional. Bueno, mi intención que voy a cumplir es la de una campaña política que se centre en las soluciones y las oportunidades que necesita este país. Ahí voy a estar. Con algunas de esas personas pienso que podremos coincidir en algunos de sus planteamientos y en ese momento lo diré. Con otros puntos de vista puede ser que no estemos de acuerdo y también lo diré. Pero me parece que a donde está el país hoy en día, la campaña política tiene que tomar en cuenta que estas condiciones bajo las cuales vamos a la campaña, Randall, no son condiciones normales, son condiciones completamente atípicas, atípicas en el campo de la salud, atípicas en el campo económico y atípicas también, si me lo permite, Randall, en aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan para Costa Rica en el mundo. Todo lo que es el trabajar utilizando la tecnología más allá de nuestras fronteras para los jóvenes, todo lo que es la posibilidad del nearshoring, el concepto de fabricar cercano a los mercados que se abre después de la pandemia. Esas son cosas nuevas que yo pienso requieren de un enfoque diferenciado. Entonces, si por un lado estamos donde estamos y necesitamos salir dando un gran salto adelante, y por el otro lado tenemos nuevas oportunidades en el mundo, como también la exportación de servicios médicos, a mí me parece que la campaña política debe tomar en cuenta esa nueva realidad. Y para mí eso entonces significa una campaña de mucho más ideas y de mucho más profundidad. Mi última pregunta, usted lo sabrá mejor que yo, Francia necesitó 5 repúblicas para intentar avanzar hacia lo que quieren ser, porque no lo han logrado. Muchos países latinoamericanos aprovecharon el bicentenario para hacer un análisis sobre quiénes eran, Colombia, México, Chile. Costa Rica yo creo que no lo iba a aprovechar, pero tuvo que aprovecharlo por el tema, o tendrá que aprovecharlo por el tema de la pandemia. ¿Vale la pena
Don José María, le pregunto, y hay tanto que hacer, porque cuando uno lee no solo su plan de acción política, sino el de los otros precandidatos, digo, es una cosa realmente muy fuerte, muy amplia lo que hay que hacer en el país. ¿Valdrá la pena pensar en una reforma tan profunda que nos permita entrar en una tercera república, don José María? No necesariamente constituyente, sí. Lo que me imagino es una reforma general. Yo estaría de acuerdo con usted que son muchos los diferentes sectores que necesitamos modernizar en el país. Creo que tenemos que ser cuidadosos en el uso de las palabras, porque el decir avancemos a una tercera república puede tener connotaciones para algunas personas muy positivas y para otras no tanto. Me parece que abordar el tema que usted menciona con la profundidad que se merece, en decir que necesitamos modernizar mucha de nuestra operacionalidad nacional, es mucho más en el sentido de que pueda ser mejor facilitado. Pero en eso de la modernización, Randall, me parece que también tenemos que tomar en cuenta que el país no está para tratamientos de shock, ¿verdad? Aquí no podemos ir a decir, bueno, esta es la reforma que necesita este sector, aquí quitamos, aquí ponemos, allá reconstruimos. No, las cosas no están para eso. Yo pienso que hay que moverse con mucho cuidado, con mucho tacto, conversando muchísimo, explicando las cosas hasta la saciedad, porque los ánimos también, Randall, están muy crispados y con justificada razón. Hay muchas personas que lo están pasando realmente muy mal. Entonces, hablar de cosas de una manera que no sea el tomar en cuenta la realidad que viven las personas, explicarlas muy bien y el poder sintonizar con esas personas, me parece que no sería lo conducente a lo que queremos. Claro, requerimos de grandes transformaciones, pero vamos poniéndonos de acuerdo y vamos moviéndonos sin prisa, pero sin pausa en esa dirección. Hombre, usted es un hombre 1000 veces más conciliador que cuando fue presidente, hoy. 10,000 veces más conciliador que cuando fui presidente y 100,000 veces más conciliador que en la última precampaña. Y le quiero decir, Randall, que me siento a gusto, siento mi espíritu tranquilo, en paz, como debe estar uno cuando se apresta a tomar decisiones importantes que lo afectan a uno, pero más importante, a otras personas. Ese es el espíritu con que quiero llegar a la presidencia de la República, pero también con la claridad de que se necesitan tomar decisiones que deben ser concertadas y que necesitamos avanzar, aprovechar las oportunidades del mundo, porque sí, como he dicho muchas veces, Costa Rica merece ganar. Este es un país que lo ha hecho todo o muchas cosas de una manera muy significativa. Merecemos ganar. Don José María, muchas gracias por la entrevista. Don Randall, muchas gracias a usted. Pero además, si me lo permite, una respetuosa disculpa, que hasta el momento no he sido todo lo accesible que usted quisiera. Usted tiene mi compromiso. Gracias. De que aquí en adelante abrimos una nueva etapa. La disculpa aceptada, pero igual no me lo tomé nunca personal. Nada más me alegra que podamos tener más espacios para discusiones profundas, finalmente, don José María. Con mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la entrevista. La tarde con 31 minutos. Hace una hora más o menos, a la 1:30 se grabó esta entrevista y pues ahí ustedes tenían, yo no pude entrevistarlo en pre-campaña, pero bueno, lo pude entrevistar ahora ya como candidato y ahí tenían ustedes al candidato de Liberación Nacional. Yo invité a 4 destacadísimos liberacionistas para hablar sobre el futuro del partido, desde diferentes tendencias además y diferentes líneas de pensamiento.
que hoy convergen en una preocupación, entiendo, por el futuro también del partido, o una esperanza de que el partido se unifique de cara a las elecciones 2022. Los voy a presentar y les voy a agradecer don Roberto Gallardo, que está conmigo, exministro de Gobierno Liberacionistas, pero además que ha pasado por diferentes equipos de campaña. Don Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a los 3 compañeros que están con nosotros. Muchas gracias, don Roberto. Don Carlos Roversi, exministro, ex vicecanciller, que también ha estado cerca, por supuesto, de campañas liberacionistas. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Randall, aquí a la orden, y un saludo a queridos amigos que hace rato no veo. Sí, pero bueno, hoy va a estar entretenido, estoy seguro. Don Alex Ibaja, exdiputado, ex miembro del comité ejecutivo del partido, quien ha estado también cerca, por supuesto, de campaña liberacionistas y de convenciones internas del Partido Liberación Nacional. Don Alex, bienvenido, ¿cómo le va? Don Alex tiene el micrófono silenciado. Todavía nos cuesta aprender este manejo. Buenas tardes, don Randall, buenas tardes a la audiencia. Complacidísimo y honrado de compartir aquí con respetadísimos miembros del Partido Liberación Nacional que han sido parte de la alta jerarquía del partido y no quiero adelantarme al último invitado, pero luego haré una reseña sobre él. Con mucho gusto. Don Francisco Antonio Pacheco, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto, expresidente del partido y además exministro. Don Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gran gusto estar con todos ustedes y gracias por abrirnos esta ventana al público de Costa Rica amplísimo que sigue estos programas. Muchas gracias. Don Alex Day, le voy a permitir hacer una reseña a don Francisco, ya que no me lo quemó. Bueno, es que cuando el país está con los retos que hoy tiene, uno vuelve a ver hacia atrás cómo hemos hecho en un sistema político multipartidista para ser exitosos. Y don Francisco Antonio Pacheco es un referente. 4 años presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Partido Liberación Nacional, ejerció una cosa creo que inédita, por lo menos en mi memoria, la presidencia de la República como presidente de la Asamblea Legislativa, condujo la aprobación de 17 leyes para poder acceder al Tratado de Libre Comercio, una persona, un filósofo político. No, creo que ahí resumo todo el talento que ha mostrado en su trayectoria don Francisco Antonio Pacheco, quien debo decir que en mi currículum me honra haber sido por lo menos el que le colaboraba con el café en el comité ejecutivo y una persona a la que admiro muchísimo. Espero que sea un gran consejero del Partido Liberación Nacional. Espero que Liberación Nacional recupere esa pasión de don Carlos Roversi, ese amor por la socialdemocracia, el talento del científico político de Roberto Gallardo. He tenido oportunidad de compartir con los 3. Y bueno, ya después de la contienda de Liberación Nacional, ya hoy con un jefe en la casa, como los liberacionistas estamos acostumbrados a respetar la democracia. Hoy tenemos jefe, tenemos que ver cómo conciliamos, pero así es la democracia, ¿verdad? Antes, me imagino que en las cátedras de estos 3 señores siempre estuvo la frase en la academia universitaria: muerto el rey, viva el rey. Y en los procesos democráticos, ya no en los monárquicos, así es. A partir de hoy, don José María Figueres es quien dirige y conduce al Partido Liberación Nacional. Pues indudablemente, así es que de ahí entremos en materia. Don Roberto, que fue el primero que se conectó hoy al programa. Realmente yo tengo que admitir que el Partido Liberación Nacional es el partido más grande del país y que
buena parte del desarrollo costarricense, por supuesto, de segunda mitad del siglo XX, depende del Partido de Liberación Nacional. Y si tomamos en consideración que el único vehículo por el cual se accede al poder en Costa Rica son los partidos políticos, nadie debería alegrarse por el debilitamiento de los partidos políticos. Lo que pasa es que hace 4 años, si usted estuvo ahí, fue una cosa tremendamente horrible lo que pasó en la convención. Yo esta la vi mucho más tranquila, pero entiendo que tienen un reto histórico como partido por delante, y son las elecciones de 2022. Don Roberto, ¿cómo analiza este punto? Bueno, primero hay que decir que lo que está pasando con el Partido de Liberación Nacional es un fenómeno global, ¿verdad? Que tiene que ver con el desvanecimiento de los partidos políticos o la transformación de los sistemas de partidos políticos en el mundo, ¿verdad? Aquí cerca tenemos partidos políticos, por ejemplo en Venezuela, que se desvanecieron y terminaron siendo totalmente irrelevantes, aún antes del ejercicio autoritario del chavismo, y en países donde por ejemplo, existía un bipartidismo consolidado, como Costa Rica y como, por ejemplo, España, hemos visto que hay una transición a otro tipo de procesamiento de las demandas ciudadanas, ¿verdad? Que a veces encuentran mayor espacio en organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que en partidos políticos. Digamos, Liberación Nacional es el partido menos pequeño. Usted, Randall, dijo que es el más grande, pero en realidad es el menos pequeño del país. Señor. Si le creemos al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Hay un porcentaje muy grande de las personas que no se identifican con ningún partido político. Ahora, lo que nosotros necesitamos, es decir, el reto de Liberación Nacional es volver a ser gobierno, no como una reivindicación del partido, sino porque el país necesita a un partido con experiencia y con vocación de poder accediendo al gobierno después de 8 años de, digamos, de una forma de gobernar en donde la experiencia no ha sido una virtud, por decirlo de manera amable. Más que apuntar a un renacimiento del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Que yo creo que con lo que está pasando con los partidos políticos es muy poco probable para ninguno de los partidos políticos. Lo que el partido debe es volver a comunicar una imagen de experiencia, de conocimiento, de rigor, ¿verdad? Que le permita hacer gobierno otra vez, porque entendemos nosotros, los liberacionistas, que eso es lo que necesita este país. Entonces yo creo que ese es el reto, que hay que planteárselo de esa manera, no como un renacer del partido, sino de la necesidad de que el partido llegue a ser gobierno para tratar de sacar al país de la paralización en la que está en este momento. Don Carlos, usted que anda tan feliz hoy, me lo imagino, porque ganó su tendencia, por supuesto, ¿cómo lo ve? Y sobre todo, ¿cómo lo analiza a la luz de las palabras de don Roberto, en el sentido de que el objetivo debería ser no necesariamente, digamos, el renacer liberacionista, sino la gobernanza y la gobernabilidad del país con base en la experiencia que tiene el partido, don Carlos? Bueno, ando contento porque ya vi que el presidente de la República dice que va a ser el entrenador del Cartaginés. Entonces usted, Randall, ahí tiene una buena oportunidad para su equipo de fútbol. Mire, o sea, a mí me parece que yo no puedo separar las cosas. O sea, si se hace una, viene la otra. Ayer lo que se dio en este país no es que votaron 400,000 personas por un partido político en medio de una pandemia con la mitad de las placas que no podían circular, con un procedimiento muy estricto, etcétera, 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 sino que ayer el país entero estaba atento a lo que pasaba en Liberación Nacional. O sea, realmente la gente tiene un sentimiento, una necesidad más bien de que haya un renacer del Partido de Liberación Nacional. Ahí es donde discrepo de
de Roberto, lo veo muy seco, muy frío, y yo creo que no, yo creo que más bien es al revés. Ayer, si juntamos los votos de José María Figueres y de Rolando Araya, lo que hay es un llamado a que la socialdemocracia costarricense, a que esa visión política que Liberación Nacional inspiró durante 70 años, cumplimos 70 años este año, vuelva a renacer. Y me parece que ahí, junto al mensaje de don José María al final, del bien vivir, de ese llamado a nuevas causas, abrirle el espacio a la diversidad, a buscar los sectores a los que por diversas razones abandonamos, a las mujeres, a los jóvenes, a gente que defiende derechos humanos, a los grupos de vivienda, etcétera, etcétera. Es que hay que leer el mensaje que el presidente Figueres ha lanzado ayer, que va a ser, digamos, probablemente el eje de su propuesta al país, y la conversación que tuvo con usted, Randall, hace unos minutos, uno puede prever de que Liberación Nacional sí se apresta a un reverdecer, a un renacer, a recuperar ese pensamiento socialdemócrata que por diversas razones abandonamos en algún momento y que se necesita, y a un país que le va a apostar a esas cosas. O sea, yo creo que las y los costarricenses, a diferencia de ese odio que se ve en algunas redes sociales y de esa campaña de mala fe que se hace contra José María en algunos campos, creo que el costarricense va a apostar a esa persona de experiencia, de conocimiento internacional, y por eso ese llamado que hacía Alex ahora, que figuras como Francisco Antonio y otros compañeros del partido se conviertan en los grandes asesores. Bueno, don Francisco es amigo personal de don José María Figueres hace muchísimos años, así que no hay que llamarlo a que llegue, ¿verdad? Sino que él va a estar ahí, toda la gente, y además ese montón de gente nueva que se ha incorporado. Yo, sinceramente, Randall, sorprendido, porque estuve de lleno en la campaña de José María Figueres y hay una inmensa cantidad de hombres y mujeres jóvenes convencidos de ese liderazgo y convencidos de que Liberación Nacional tiene 70 años más hacia el futuro. Sin embargo, don Francisco Antonio, algo debería de decirnos, me parece a mí, que los dos primeros puestos en la comisión interna sean dos figuras históricas, bien que mal, del Partido de Liberación. Don José María Figueres, presidente hace más de 2 décadas, Rolando Araya, que perdió esa convención, por cierto, con don José María, que después se convirtió en candidato presidencial y que estuvo a punto de llegar a la presidencia de la República. ¿Algún mensaje debería de haber cuando de los 5, los 2 que quedan en los primeros 2 lugares son gente que tiene muchos años de estar en Liberación Nacional? Esa es una de las cosas. Y la otra que le quería comentar es que yo recuerdo que cuando don Carlos Alvarado quedó presidente un domingo, el martes vino a Matices en la mañana, al noticiero en la mañana. Y yo recuerdo que la primera pregunta o el primer comentario que le hice a don Carlos es: ¿usted entiende que usted no ganó, sino que ganó el anti-fabricismo? Yo no estoy en condiciones, por supuesto, de asegurar que lo que pasó, que ayer cuánta gente votó anti-Figueres o anti-PAC en las elecciones internas de ayer. No tengo las herramientas para sostenerlo así, pero creo que algún mensaje debe de haber por ahí, don Francisco Antonio. ¿Usted qué opina? Bueno, son varias cosas, Randall, las que ha planteado. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto aquí, no solo en las elecciones de ayer, sino en los debates anteriores, en los debates televisivos, es la solvencia del Partido de Liberación Nacional. En los debates vimos aparecer personalidades que no se reúnen en una campaña nacional como la anterior en Costa Rica. Es decir, que casi cualquiera de los que ha participado en esos debates de liberación perfectamente podría tener un papel prominente en el país. Y esto lo ligo con el asunto de la experiencia. Yo veo, tal vez en esa preferencia por las 2 figuras de más experiencia, una esperanza de rectificación nacional, porque en las últimas elecciones, cada vez que comenzaba el proceso, comenzaban a aparecer los que decían: es que hace falta caras nuevas, es que hace falta gente nueva, es que ya es hora de que aparezcan nuevas figuras. Desconocimiento total de la realidad humana, desconocimiento total
del relevo generacional, que es un proceso natural, no artificial. Si uno observa cada campaña política, se va a encontrar con que en cada una de ellas hay figuras nuevas que comienzan a descollar, hay figuras consolidadas, y entre todos se va forjando una orientación adecuada para el país. Y yo creo que es una de las cosas, hay dos cosas que yo creo que hay que difundir. Una es la complejidad de los problemas, porque la gente cree que es, cuando hablo de la gente no hablo de todo el mundo obviamente, pero hay gente que cree que los problemas no se resuelven porque hay una especie de mala fe en los políticos que no les da la gana resolverlos. Y cuando uno se ve inmiscuido en la vida política activa en un gobierno o cerca de un gobierno, se da cuenta de que los problemas son enormes y difíciles. Y si no hay un partido como Liberación Nacional, con mucha gente consolidada, yo creo que Liberación Nacional puede hacer 2 o 3 gabinetes de primera con distinta gente. Si no hay gente que ha vivido en el pasado experiencias que lo han preparado para ejercer el poder, el país no va a salir adelante. Y esas dos cosas están en juego. El valor de la experiencia y sobre todo la toma de conciencia de la complejidad enorme de los problemas. Sin embargo, ayer, don Alex, guindándome de estas últimas palabras de don Francisco Antonio, yo creo que siempre hay que analizar los resultados electorales y las convenciones internas desde un punto de vista más integral, ¿verdad? No solo gana el que gana, sino que a veces perdiendo se gana. Y yo podría pensar que ya se van construyendo liderazgos más sólidos a lo interno de Liberación Nacional, que vengan entonces de una manera natural, como la defiende don Francisco Antonio, y no forzadamente, digamos, a establecer caras relativamente nuevas, digamos, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson, yo a don Claudio, y no es por nada personal, pero no lo meto ahí porque quedó muy abajo en el resultado, pero digamos que uno podría ir viendo ese surgimiento efectivo de liderazgos políticos nuevos, pero digamos de una manera más suave, más contacto, si le parece, que de golpe, don Alex. Así es, Liberación Nacional ganó ayer. ¿Por qué ganó? Porque en un proceso interno de mucha altura, porque la verdad que así lo fue, ha proyectado 5 figuras y ha consolidado en el conocimiento ya no dentro del Partido Liberación Nacional, sino en la sociedad costarricense. Cuando pregunten por las 5 figuras que participaron en la convención, todos serán reconocidos por más de la mitad del electorado. Y eso es muy importante en un partido político. Eso es muy importante. Yo quiero recuperar un poquito aquí la observación del maestro Francisco Antonio Pacheco y del científico político Roberto Gallardo. Vamos a unas elecciones dentro de 7 meses en un sistema republicano que es un sistema de partidos políticos. Quien va a ejercer la presidencia en mayo del 2022 vendrá de un partido político. Y a pesar que en efecto hay una mala época para los partidos políticos a nivel global, ese es el instrumento con que se llega democráticamente a la presidencia de la República. El reto en estos 7 meses de Liberación Nacional, dirigido por don José María Figueres, es convertirse en un vehículo que tenga un proyecto político nacional que atienda las expectativas. El multipartidismo seguirá por un periodo más, al menos. Pero el talento innovador que debe mostrar un partido político que va a cumplir 70 años, el simbolismo que tiene ese aniversario, cuando la figura más preeminente que lo fundó fue don José Figueres Ferrer, y hoy llega a los 70 años con su hijo, como jefe, como
como cabeza del Partido de Liberación Nacional es generar un proyecto político de gran calado, ¿verdad? Yo estoy convencido que en esa arquitectura... Ese era otro precandidato, don Alex, el gran calado. Sí, bueno, pero es que tenemos yo espero que don Rolando es parte del directorio político del partido. Don Rolando no va a estar ajeno a la arquitectura del nuevo proyecto político. Doña Laura Chinchilla, y aquí está don Carlos Roversi, no puede estar ajena a la arquitectura del nuevo proyecto político. Y aquí está don Roberto Gallardo, que es una de las personas más cercanas a don Antonio Álvarez, que no puede estar fuera de esa arquitectura. Y bueno, el activo más grande políticamente que tiene Liberación Nacional, hoy aquí yo me atrevo a decir que está representado en la figura de don Francisco Antonio Pacheco, que es el 2 veces presidente y premio Nobel de la Paz, don Oscar Arias. Y todos tienen que estar en arquitectura de ese nuevo proyecto innovador que Liberación Nacional tiene que construir para volver a ejercer el gobierno de la República en mayo del 2022. Don Roberto, evidentemente este programa no es sobre las preferencias políticas de cada uno de ustedes. Lo que pasa es que yo ya no lo veo tan cerca de don Antonio, porque por supuesto que en campaña lo vi más cerca de don Carlos Ricardo Benavides. Si quiere aclararlo, adelante. Pero además quiero consultarle algo de fondo, o más o menos de fondo, porque es que lo noté en su exposición un poco descorazonado, como diciendo, opa, sí, pero el reto es más grande y no estamos yendo por buen camino. No. Preguntarle si lo noté bien. No, tal vez entonces no me expresé bien. Yo lo que quiero decir es que lo que está pasando con los partidos políticos no es un fenómeno particular de Liberación Nacional, ¿verdad? En primer lugar. Eso no significa que Liberación Nacional no tenga los cuadros, por eso hablé de la necesidad de que Liberación sea gobierno y que Liberación tiene que, precisamente, como lo dice Alex, los partidos políticos son el instrumento, el vehículo por el cual se accede a gobierno, y efectivamente lo que nosotros tenemos es una responsabilidad de llevar nuevamente a Liberación Nacional al gobierno, porque está ese talento del que habla don Francisco Antonio, ¿verdad? Yo lo que creo es que son dos cosas diferentes: tener como objetivo llegar al gobierno, ¿verdad? Y otro, creer que de este proceso el partido va a volver a ser lo que fue antes. Porque yo ahí sí que no lo veo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Porque estamos en una época de cuestionamiento sistemático de la representación, ¿verdad? Finalmente es eso, es la representación. Los partidos políticos son el instrumento clásico de representación política, y eso es lo que la gente está poniendo en duda. No, mentira, usted no me representa a mí, aunque yo voto por usted, usted va a la Asamblea Legislativa y hace lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, digamos que, porque dependiendo de cómo planteemos el reto de la campaña, así nos comportaremos en ella, ¿verdad? Y si nosotros lo que pretendemos es hacer una campaña para volver a ser el partido del 40% de la gente, es diferente que nos planteemos una campaña para hacer gobierno otra vez y que el ejercicio del gobierno pueda fortalecernos como partido, ¿verdad? Entonces, el orden es diferente. No, totalmente, ¿verdad? Y yo creo que los apoyos tienden a ser más sólidos si usted exhibe una trayectoria y una experiencia, ¿verdad? Unos hechos probados que una tradición que para mucha gente es ajena, ¿verdad? Porque nosotros todavía tenemos, digamos, un resabio de la trayectoria liberacionista histórica, y nosotros recuperamos esos 70 años con gran emoción, ¿verdad? Pero para mucha gente eso no significa nada, ni va a significarlo por más que se lo digamos en la campaña, ¿verdad? No, lo que va a significar es llevar ese talento al gobierno y que los resultados sean los que generen esos apoyos alrededor del partido, ¿verdad? A eso es a lo que yo me refiero. Y no es poca cosa, ¿verdad? Sobre todo en un entorno político que es absolutamente impredecible, ¿verdad?
absolutamente impredecible. Todas las premisas que teníamos nosotros para explicar el comportamiento del votante quedaron dinamitadas a partir del 2014. Y ya no sabemos cómo se comporta la gente todavía. Y eso es una deuda que tenemos desde la ciencia social, ¿verdad? No hemos podido todavía explicar cómo es que la gente construye sus criterios. Sabemos que la confianza juega un papel importantísimo, ¿verdad? Pero no tenemos mucha claridad. Y en ese entorno, ¿verdad? Realmente, Randall y compañeros, es absolutamente posible cualquier cosa. Sí, de hecho, yo creo que uno de los compromisos que debemos tener los periodistas con sus entrevistados y con audiencia es transparentar un poco la argumentación, perdón, los elementos que nos sirven para argumentar las preguntas que finalmente hacemos. Porque un día de estos alguien me decía, es que vos crees que algún día desaparezca Liberación Nacional, eso va a ser el acabose del país. Bueno, realmente no es por caerles mal, pero digo, en 1930 alguien hubiera preguntado, bastante adelante, la década de los 30, si era posible que desapareciera la fuerza política. Don Ricardo Jiménez, que si no me falla la memoria era el republicano nacional, digo, y seguramente la gente hubiera dicho que era imposible que desapareciera, había dominado 3 veces el Poder Ejecutivo y otras cosas. Yo lo entiendo desde ese punto de vista, pero a mí no me deja de llamar la atención, Carlos, que por ejemplo, cuando yo veo los discursos, ¿verdad?, de don José María o de don Rolando Araya, por ejemplo, ¿verdad?, hablan de una liberación de grandes logros, pero que realmente cuando don José María fue presidente yo estaba en la escuela. Entonces, digo, realmente después, ahora tuve que estudiar después para entender muchas cosas que habían pasado cuando yo estaba en la escuela, o cuando don Rolando dice, es que cuando yo con Daniel, y ayer tuve que explicarle a mi hijo quién era el Daniel al que se refería don Rolando. Entonces yo entiendo que para los liberacionistas de muchos años de militancia es muy importante, pero en el grueso del electorado realmente no hay una significancia profunda, que incluso hay que ir a buscar a Wikipedia, digamos, para ubicarse un poco. Carlos, esto les plantea, me parece a mí, ciertos retos como agrupación política. Claro, sin duda alguna. Primero, alguna gente ahí en los chats dice que parece como que ya ganamos las elecciones presidenciales. Yo creo que ninguno ha dicho eso. Perdona, Carlos, perdone, Carlos, que ya me van a regañar por hablar de vos. Yo se lo dije hoy a don José María, que a veces cuando lo escuchaba hablar, me parecía que ya hablaba como si hubiera ganado las elecciones. Él me argumentó lo contrario, por supuesto, pero sí hay una percepción al respecto. No, o sea, vamos a un proceso muy difícil para la Liberación Nacional y para el país, y ahí coincido con Roberto. Tenemos que despertar ilusiones, tenemos que despertar sueños, tenemos que generar confianza. Vamos a un proceso en donde los costarricenses tendrán que escoger entre un tercer gobierno del PAC, la campaña de odios que Carlos Valenciano Kramer lanzó ayer, o la campaña religioso-política de don Fabricio Alvarado. Digo lo de Carlos Valenciano Kramer no porque vaya a tener ninguna opción, sino porque me llamó la atención esa campaña de odio lanzada ayer por este señor. Pero ahí los costarricenses tendrán que escoger entre el PAC, entre la Nueva República y Liberación Nacional. Yo creo que los otros partidos van a estar muy débiles y nosotros vamos a tener que hacer un trabajo muy grande, vamos cuesta arriba, es muy difícil. Y dentro de eso, Randall, por eso vuelvo a llamar la atención al mensaje que lanza el presidente Figueres, primero rescatando banderas que perdimos. O sea, el tema de los derechos humanos era un tema de liberación nacional, por Dios, y lo perdimos por miedo, porque no fuimos capaces de decirle al país, sí, vamos a defender los derechos de las minorías. Nos dio miedo, y yo creo que ya eso es una bandera que Liberación Nacional tiene que volver a retomar. Pero igual, se lo robó el PAC. Sí, así es, y fue un error de nosotros, pero igual las campañas políticas ahora son por causas, eso hace el PAC, por causas, y creo que José María Figueres representa causas muy atractivas para los jóvenes hacia el futuro, que tiene que ver con las energías verdes, que tiene que ver con esta defensa de derechos humanos, que tiene que ver con eso que él llama el bien vivir, que tiene que ver con un montón de cosas nuevas hacia futuro, el Internet como un derecho humano. ¿Qué más decirle a Francisco Antonio que él junto con doña Clotilde desarrollaron toda la Fundación Dengo, y tenemos que rescatar esas cosas y echarlas hacia futuro? Vamos a tener una generación casi de muchachos
que tienen 2 años de no tener clases, por Dios. O sea, eso es lo más grave, porque eso nos lleva a la pobreza. Bueno, esas causas son las que tenemos que encabezar. Es cierto, nos vamos a acordar de corrido don Pepe, nosotros, en alguna casa. Es cierto que nos tenemos que acordar de que los EBAIS, que hoy la gente se va a inyectar, es una obra de la administración Figueres Olsen. Bueno, eso a nadie le importa que lo hayamos hecho en la administración Figueres Olsen. Tenemos que recordárselo a la gente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar los EBAIS, mejorar el sistema de atención a la salud. ¿Qué le importa a la gente que el ICE lo desarrolló Liberación Nacional? Tienen razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar el ICE y dar internet libre a todos, hacerlo universal, etcétera, etcétera. Entonces, Randall, yo sí creo que no va a ser fácil. Sí creo que tenemos un líder político que va a encabezar esa modernización de Liberación Nacional para los próximos años, y que es José María Figueres. Tiene la capacidad, el conocimiento, la visión. Él habla del milagro económico costarricense, equiparándolo con algunos milagros de otros países que él ha podido no ver, Randall, participar. No hay un costarricense en este momento que tenga mayor experiencia en el desarrollo de esas políticas en el mundo como José María Figueres, y que creo que lo puede aportar al país. Yo sí creo, don Francisco Antonio, que 2 deudas que tiene Liberación Nacional en su proceso de modernización, ¿verdad? Una es que el PAC les lleva años luz en transformación digital del Partido Liberación Nacional, en el manejo de redes, en el manejo de la comunicación 3.0, en eso, se lo digo con todo respeto, yo creo que les llevan años luz, y que tiene que haber el momento en que Liberación Nacional también despierte en eso, digamos, basta ver el manejo virtual que tiene uno y otro para entender que Liberación siempre se ha quedado mucho en eso. Y el otro tema es que yo entiendo que, por ejemplo, cuando yo leo alguna historia de 60s y 70s, me doy cuenta que ser liberacionista era una experiencia, más que una etiqueta, digamos, realmente pasaba por la sangre. Y realmente yo le veo eso, y se lo digo, insisto, con todo respeto, en la gente del PAC. Yo veo a la gente del PAC es como una experiencia que los trasciende, en el sentido de que usted ve a alguien del PAC y claramente identifica de dónde es, porque es una cosa más que un candidato, digamos, y me parece que Liberación, una de las deudas es retomar eso de que ser liberacionista es una experiencia, digamos, mucho más profunda que un proceso electoral, don Francisco Antonio. Bueno, a mí me parece que la historia no se repite, y que en cada etapa hay que saber enganchar con nuevas mentalidades, nuevos propósitos, nuevas formas de ver el mundo. Y ahora, pues yo creo que Roberto Gallardo lo planteó, ya no es posible algunas cosas que eran posibles en el pasado. Esa experiencia vital que vivimos estaba incluso ligada a los acontecimientos del 48. De pronto la gente arrió las banderas. El tribunal ayudó a prohibir las banderas, pero arriamos las banderas, y al arriar las banderas estábamos mostrando que había una nueva forma de hacer política, en algún sentido mucho más moderada, racional, menos apasionada, como se dijo aquí, como dijo Robertsi, ligada a causas concretas. Entonces yo creo que el Partido de Liberación Nacional tiene que construir planteamientos que estén acordes con los vientos históricos que soplan. Sí es cierto lo de las redes, el manejo. Yo creo que en eso pues hay que poner mucho énfasis, sobre todo por la segmentación de los intereses y de los gustos, de las preferencias y de los problemas que vive la población. A mí me dicen, es que hay que rescatar a los millennials. Yo les digo, ¿a cuáles millennials? A los que vienen de los colegios privados, que son bilingües, que tienen una carrera universitaria en curso o finalizada, o a los millennials de Ojancha y de Santa Cruz, a los millennials de Naranjo, o a los millennials de Batán, o de las zonas urbanas deprimidas de San José, o del área metropolitana.
hoy la política es mucho más compleja porque el acceso a la comunicación se ha democratizado y todo el mundo tiene acceso a distintas formas de comunicación. Entonces, un partido político tiene que observar con mucho cuidado los distintos tipos de ser humano que están en juego. Y sí, si usted me dice que Liberación tiene que mejorar en eso, sin duda. Pero yo quiero agregar un asunto que me parece que ha estado latente, pero que tenemos que explicitar. Y es que no buscamos la grandeza o el éxito de Liberación Nacional por sí mismo. Lo buscamos porque buscamos la grandeza de Costa Rica, porque buscamos ser fieles a nuestras tradiciones para tener un futuro digno del pasado que tuvimos, pero un futuro que va a estar en sintonía con nuevos problemas, con nuevas dificultades, con nuevas formas de ser. Liberación Nacional se justifica en función del bien de Costa Rica. Y eso también tenemos que tenerlo presente y decírselo a la gente muy claramente, que la gente lo entienda. Y sobre todo, yo no sé cómo se puede lograr eso, pero tal vez los especialistas puedan cambiar esa mentalidad negativa que circula a veces por lo que se ha llamado la gran cloaca, la cloaca mayor, como había en Roma, que a veces lleva perlas, pero que normalmente lleva inmundicias, que es la red. Esa transmisión de la complacencia con lo destructivo, con lo negativo, con lo perverso, me parece a mí que debe ser combatida con proposiciones altamente positivas. Sí, indudablemente, don Alex, este tema que plantea don Francisco es un tema complejísimo. O sea, es decir, los mismos medios tradicionales nos enfrentamos todos los días a una competencia de inmundicias justamente que salen de las redes sociales. Pero ayer yo lo decía en el análisis posterior a la convención donde estaba don Alex, y me parece que don Alex es, por supuesto, mucho más prudente que yo, pero yo señalaba que parte de las enseñanzas que nos deja este proceso es que los medios de comunicación tradicional, no por representar yo uno en lo particular, sino porque hay tanta cosa en redes, buena y mala, ¿verdad? Que los medios tradicionales siguen teniendo un peso a la hora de decirle a alguien, bueno, pero aquí está mi firma, mi cara, mi nombre, respaldando lo que estoy diciendo. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría que los candidatos presidenciales, don Alex, no solo le pongan atención a las redes, que es innegable que lo van a hacer, pero donde se construye, digamos, una imagen más controlada y que haya una discusión pública respecto a temas de fondo, donde creo que la prensa tradicional podemos hacer muy buenos aportes en encauzar la discusión nacional en campaña política, don Alex. Bueno, acaba usted de tocar un punto que es vital, y es el siguiente: el equilibrio social que todavía goza nuestro país mucho obedece a una prensa formal responsable, que no se apunta a divulgar noticias falsas, que al contrario, cualquier manifestación de las redes es muy escrutada y muy revisada por los medios de comunicación formales. Entonces, aunque haya esa realidad que describe muy bien don Francisco Antonio Pacheco, la prensa sigue haciendo un papel responsable sobre lo que está ocurriendo en el entorno nacional. Y yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo. Ahora, tenemos un enorme reto y aquí tenemos figuras que saben de esto y que lo han vivido más intensamente. El tema de la comunicación, eso es un reto que ahora está en construcción. La comunicación política está en construcción. Todavía no hemos logrado, las organizaciones políticas, tener una comunicación política como la teníamos hace 30 años. No tenemos eso. Yo ayer decía, y hoy
lo reitero y lo quiero plantear como un reto dentro de Liberación Nacional, los esquemas en que como participan los liberacionistas en los procesos internos deben cambiar. Hay que digitalizar, hay que incorporar la tecnología. No podemos seguir siendo un partido como lo éramos hace 30 años. Requerimos estar en comunicación permanente y en consulta permanente con la estructura del partido. No podemos guiar a la estructura del partido si la estructura del partido no conoce en detalle las propuestas del partido. Y yo lo describo de esta forma. Yo me rehúso a seguir usando padrones físicos para llevar el control de participación de los ciudadanos. Eso es de las catacumbas. O sea, nosotros tenemos una robusta firma digital que incorporamos a la legislación costarricense a mediados de los 2000. Y tenemos un desarrollo, a propósito de tecnología en el país, somos súper competitivos. Entonces, nosotros tenemos que dar la identidad digital liberacionista a los miembros de los consejos de distrito, a los miembros de los comités distritales de distrito partidarios. Tenemos que tener una sinergia con ellos. Yo estoy de acuerdo, Liberación Nacional tiene que innovar en esa materia y yo espero que estos 7 meses, después de lo que vivimos ayer cumplimos un reto maravilloso, hay que reconocerlo, es el primer partido que afronta un proceso abierto en una pandemia, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que los métodos que usamos nos superaron, que muchos costarricenses no pudieron ejercer su voto porque los protocolos más el sistema antiguo de votar impidió que muchos ciudadanos ejercieran su voto. Es un reto. Y bueno, y este es un reto que además tiene que asumir el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo es posible que para las elecciones del 2022 aquí solo hay una forma de emitir el voto? Eso es arcaico y tenemos que hacer un llamado de atención y por supuesto que el partido político de más trayectoria del país debe ser el primero en innovarse en esta materia. Bueno, le pongo otro ejemplo. Anoche, si uno intentaba ver los resultados oficiales del partido, no estaban en la web, porque del partido me refiero. Usted se metía a la página de Liberación y ahí seguía saliendo a dónde votar, ¿verdad? Yo ayer decía, mira, no es posible que yo tenga que llamar al periodista que tengo del Balcón Verde para que me dicte los datos que están dando, porque no los puedo ver en línea. Eso me parece un reto importantísimo. Así es. De hecho, permítanme ir a la pausa, porque está tan interesante la conversación que se me olvidó hacer la pausa comercial. Nada más que Andrés Castillo dice, Randall, los medios y prensa tradicional también son parciales y se prestan para lesionar honras y se venden a favor de intereses turbios y económicos. Esto es una verdad absoluta. Andrés, seguramente que muchos sí, pero hay una diferencia. Yo lo he vivido con 2 de mis invitados hoy. Don Roberto fue ministro de Comunicación y don Carlos fue ministro de Comunicación también. Si yo en Monumental, yo o mis periodistas publican algo que a ellos les parece que nos equivocamos, que es falso o lo que sea, ahí va la firma de mi periodista, va mi responsabilidad como director y va la responsabilidad de esta empresa. Es decir, que don Carlos, que recientemente me puso un tweet diciéndome, hey, suave, usted está equivocado. Bueno, él sabe que soy yo el director y que me puede escribir a mí y que yo le respondo y digo, no, suave, es que esto pasó o no pasó. Con don Roberto tengo la leve impresión de que en algún momento pasó también cuando era ministro de Comunicación que me dijo, Randall, esta no es nuestra lectura de las cosas, pero lo que quiero decir es que logran identificar quién es el responsable de la publicación y yo todos los días cuando me siento aquí pongo mi credibilidad, mis bienes incluso, digamos, a expensas de lo que informamos, que es diferente a que aparezca un anónimo por ahí dando vueltas. Entonces, ¿a quién escribe don Carlos o a quién escribe don Roberto? Esa es la diferencia con la prensa formal, digamos, constituida como tal, que le da a conocer a su público quién es su director, quiénes son los accionistas. Mañana tengo que publicar, por ejemplo, yo aquí
la lista de accionistas de Central de Radios, porque hay un requisito de que cada 6 meses se hace. En el diario La Nación una vez por año salen publicados los accionistas. Esa es la diferencia de los medios tradicionales. Permítanme ir a la pausa, son las 3:17, ya regresamos con más. Muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ha estado muy interesante el programa hoy. De hecho, tiene una enorme cantidad de reproducciones y ahí hay 500 personas con nosotros. Aún, de hecho, en la primera parte estábamos con más de 1000 conectados en Facebook, y eso me alegra mucho, porque yo creo que una de las responsabilidades, no solo de los medios de comunicación, sino de la ciudadanía, es informarse respecto a los temas importantes. Y quiero contarles que mañana en Matices, a las 2 de la tarde, estará, yo no había planeado el programa, pero hoy me llamó furioso, el director del Mundo y de la encuestadora Poll, porque yo la he criticado mucho. Entonces me llamó furioso, me dijo, usted siempre ha criticado y nunca me ha preguntado cómo se hace. Entonces le dije, hey, vení mañana y nos explicas cómo lo haces entonces para eso. Entonces, de una vez, Randall, hágale la pregunta, ¿cómo hace para entrevistar 2.600 personas en 2 días? Con mucho gusto, mañana estará don Mauricio Muñoz con nosotros. ¿Y cuánto cuesta eso? Les iba a decir, le paso el dato, pero no, es al aire, yo le pregunto, con muchísimo gusto estará don Mauricio mañana en una entrevista que seguramente estará muy interesante. Son las 3:25, yo le quería pedir a cada uno de ustedes un minuto de cierre respecto a el reto, o los retos, como ustedes gusten, de Liberación Nacional de cara al futuro, y quería empezar terminar al contrario como empecé, así es que voy a pedirle a don Alex su minuto final, como si esto fuera un debate, pero no lo es. No, Randall, muchas gracias por el espacio. La verdad es que ayer fuimos a una jornada democrática muy, muy retadora por el entorno en que se desarrolló, pero bueno, la cosa se culmina con éxito y nos impone grandes retos. Liberación Nacional, como aún como dice el doctor Gallardo, yo tengo otra frase, yo digo que nosotros somos el enano más alto de la fila. Bueno, nosotros, si bien es cierto, no tenemos el apoyo que teníamos hace 30 años, lo cierto es que sí hay Liberación marca hitos políticos, y la campaña nacional arrancó con la Convención de Liberación Nacional. Nos van a seguir, nos proponen, como lo describe don Carlos, un reto muy, 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 muy importante, que esperamos poder lograr satisfacer las necesidades del electorado costarricense, que ahora son muy variadas. Tenemos que aprender a conciliar nuestro espíritu ambientalista con nuestra innovación en el aparato productivo. Y eso no es un reto menor. Tenemos que conciliar quienes en el partido no quieren que haya ningún tipo de extracción ni explotación de minerales, con quienes creemos que es un momento adecuado para usar parte de la riqueza natural que el país tiene para reducir nuestra deuda interna y externa. Bueno, esos son los retos. Yo espero que esta campaña, y termino haciéndolo así, esté dedicada a estos grandes temas, a propuestas sobre lo que el gobierno de la República tiene que hacer en los primeros meses cuando asuma el poder. Y espero contribuir para que Liberación Nacional pueda tener un proyecto político que vuelva a enamorar a los electores costarricenses. Gracias, don Alex, por haber participado. Don Francisco Antonio, su minuto. Mire, yo quisiera más bien, en algún sentido, complementar con un par de temas que me parece que han estado ausentes. Uno de ellos, el primero, me parece que estuvo ausente de los debates, por lo menos en serio, y que es esencial en la vida de Costa Rica, y es la educación. Es un tema, todo el mundo dice que es importantísima la educación, que de eso depende todo lo demás, pero a la hora de llegada no se asume como un problema fundamental, y yo espero que la campaña, el partido y el gobierno de Liberación, que yo espero que venga, tienen que asumir de manera central y con enorme seriedad. Aquí
perdonen que no me acuerdo quién señaló que llevábamos 2 años sin escolaridad, llevamos más de 2 años sin escolaridad. Ya llevamos 3 años de fracaso total. Este gobierno ha sido desastroso en materia de educación y la pandemia ha venido a agravar las cosas. El segundo aspecto que me parece a mí que hay que señalar y que es fundamental es que sin un liderazgo claro, preciso, sin un liderazgo inspirador, no hay política posible. Esto lo digo porque podemos caer en la idea de que basta los medios tradicionales y los no tradicionales, que entre paréntesis cada día se acercan más. La diferencia es que los tradicionales, como dijo Randall, tienen cara, tienen firma, pero hay una simbiosis que va a ser creciente. No bastan si no hay quien nos inspire en el gobierno, nos guíe, escuche. Mi experiencia en gobiernos anteriores ha sido esa, que el líder escucha, consulta, decide, inspira. Y eso es fundamental y yo espero que en Liberación Nacional ocurra de una manera intensa y constante. Gracias, don Francisco Antonio. Ahorita voy con usted para la canción. Don Carlos. Es una agenda muy concreta. Primero, unir al partido. Me llamó agradablemente la atención la posición ayer de don Carlos Ricardo Benavides. Me parece que ese es el tono, que esa es la forma. Ya la presidenta Chinchilla había anunciado de antemano su disposición a ayudar a la campaña y ayer lo volvió a manifestar. Esperaríamos que don Oscar Arias también esté en esa actitud, aunque ya él había anunciado que él votaba por el candidato que ganara. Ya eso era un mensaje claro, pero ojalá que esté participando activamente. Él todavía tiene que aportar mucho. La segunda es unir a las familias costarricenses, lo que significa esas causas, definir esas causas y determinar esa recuperación de banderas de Liberación Nacional. La tercera es, en respuesta a don Francisco, ya tenemos ese líder, ya tenemos el líder que va a inspirar, es José María Figueres, que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene la visión de futuro, no hacia atrás, sino hacia adelante, y vamos a ver en las próximas semanas y meses ese liderazgo comprometido con el país y con el partido para recuperarlo. Y ya el cuarto es preparar ese 70 aniversario de Liberación Nacional, que tiene que definir esa nueva agenda de Liberación Nacional, donde el tema de Francisco Antonio Pacheco, la educación, tiene que ser el eje central. Muchas gracias, don Carlos, por participar. Don Roberto. Yo creo que todo el cemento de todos los buenos propósitos que hemos expresado aquí en este momento es la confianza. Es precisamente lo que más ha carecido nuestro partido en los últimos ejercicios electorales. Es el que es más difícil de recuperar y el más fácil de perder, desafortunadamente. El partido tiene que hacer un esfuerzo consciente para que lo que le digamos a la gente no sea simple y sencillamente desestimado porque la gente no tiene confianza en el mensajero. No nos van a poner atención al mensaje si hay dudas con el mensajero, y no hablo de don José María Figueres, hablo del partido en general, ¿verdad? Y yo creo que ese es el reto más importante que tiene este partido nuevamente, para volver a ser gobierno, que es lo que el país necesita. Si en el proceso nos fortalecemos y en vez de tener un 15%, tenemos un 20% dentro de 4 años, en buena hora, pero lo importante es que dentro de 4 años el desempleo haya caído a la mitad, la informalidad haya caído a la mitad, la desigualdad haya sido disminuida, la pobreza haya sido disminuida. Eso es lo que es importante, y cuando empecemos a actuar en función de eso, probablemente podamos sentar las bases para la recuperación de la confianza que este país necesita. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber participado y también aceptar mi invitación. Son las 3:33. Don Francisco Antonio, sorpréndanos con la canción. Soy Tico. Del maestro Carlos Guzmán. Sí, señor. Soy Tico, será.
3:33, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana les conté 2 de la tarde matices. Mauricio Muñoz, director de OPOL y del Mundo, estará conmigo en el programa explicándome y explicándonos cómo hacen las encuestas ellos por allá. Son las 3:33. El maestro Carlos Guzmán despide matices. Soy Tico. Hasta luego. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del chigüiro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy Tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad.